¿A quién están obligando, señores? ¿Quién vemos por ahí? Vemos a la diputada Cid, al diputado Mellado, don Cosme, está ahí. Un saludo para el diputado Ortiz. Saludos, presidente. Perdón, diputado Sabaj, que está en la Cámara de Diputados, no es el Senado, senador Sabaj. No. Ya. Secretaria, vámonos con la cuenta del día. Ya, presidente. Doy cuenta de los siguientes reemplazos para la sesión de hoy. El diputado señor Gastón von Mühlenbrock por el diputado señor Cristian Moreira y el diputado don Alejandro Santana por el diputado señor Camilo Meral. Ambos acá en la ¿Habría unanimidad para que sea permanente el cambio? Permanente, entonces, señora secretaria, para que tome nota. También para el segundo punto de la tabla, que tiene que ver con el proyecto de ley retorno seguro, excusas del ministro de Hacienda y del ministro del Trabajo para la sesión de hoy. Pero tenemos ustedes que conocen más, tenemos ministro de Hacienda y del Trabajo, porque hace rato que lo estamos invitando a esta comisión y no vienen. El de Trabajo se excusó cuando apenas llegó la citación y disponible para la próxima, anotado y agendado. Igualmente, una minuta de la Confederación de la Producción y el Comercio, con observaciones acerca de la moción que dispone las medidas de protección para el retorno global y seguro, y lo mismo de la Asociación de Mutuales, análisis y propuestas del proyecto de ley. Ustedes ya lo tienen en sus manos. Eso es, presidente. Y don Fernando Barraza sí está acá. Sí, antes de eso, o sea que hoy día no tenemos al ministro de Trabajo, o sea, no podemos votar el segundo proyecto, entonces. No, solamente las audiencias, si así lo estima la comisión, porque podría votarlo igual. Podría votarlo igual, digamos, pero... No hay que escuchar la opinión del gobierno. Y nos vamos entonces con nuestro director de Servicios de Impuestos Internos, tan esperado por aquí. Yo sé que nos trae muy buenas noticias, así que le vamos a dar la palabra junto con saludarlo y agradecerle la presencia virtual, señor director. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a los diputados y diputadas presentes, además de los invitados. Se nos ha pedido informar respecto a la factibilidad de postergar el proceso de declaración de renta. Yo quisiera compartir con ustedes una presentación, si me lo permiten. Previo a eso, señor director, le cuento que hace un ratito un proyecto presentado por quien habla y varios diputados de los distintos partidos de gobierno y oposición y fue declarado admisible sobre un proyecto de ley para atrasar hasta junio, ¿no es cierto?, todo el proceso. Le cuento para que también esté informado, ese proyecto va a venir a Hacienda la próxima semana, ojalá que no sea necesario con su noticia. Y el presidente del Colegio de Contadores, por ahí lo veo también, saludos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo quisiera compartir con ustedes básicamente en qué consiste este proceso y por lo mismo entonces cuáles son las consideraciones que hay que tener a la vista a la hora de decidir una eventual postergación de este proceso. ¿Se ve, verdad? Se ve bien, director. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero hay que tener como antecedente... Y si nuestra secretaria le dice que se ve bien, suficiente, está claro. Sí, muchas gracias. Primero, como antecedente, hay que tener en cuenta que el artículo 69 de la Ley de Impuesto a la Renta establece que las declaraciones anuales exigidas por la ley serán presentadas en el mes de abril de cada año, lo dice la ley, en relación a las rentas obtenidas en el año calendario comercial anterior. Se trata entonces de un proceso de autodeclaración respecto del cual el Servicio de Impuesto Interno ha establecido que se desarrolla en un marco colaborativo y de facilitación hacia los contribuyentes, personas o empresas, entregando toda la información disponible por la vía de las propuestas de declaración, ¿verdad?, que hoy día mayoritariamente los contribuyentes utilizan, y asistentes de cálculo que intentan facilitar el proceso, especialmente para aquellas que no tienen propuesta.
Y esto todo con un uso muy intensivo de información de terceros, a partir de declaraciones juradas y a partir de agentes retenedores que entregan la información que sirve como fuente para elaborar estas propuestas que se les ofrecen a los contribuyentes. La temporalidad del proceso es la que aquí se señala. En febrero y marzo se reciben declaraciones juradas, en abril se presentan las declaraciones de renta, en mayo se hacen los procesos de determinación de diferencias y se determinan también las devoluciones. Este es un proceso donde mayoritariamente los contribuyentes solicitan devolución más que pagan. De junio en adelante el proceso establece entonces las revisiones y rectificatorias o liberaciones correspondientes para efectos de ir aclarando sucesivamente a partir del mes de junio las eventuales diferencias que surgen de este proceso. Brevemente, como señalaba, este es un proceso que se nutre de información tanto del Servicio de Impuesto Interno como de información entregada por terceros y agentes retenedores, donde a través de un proceso automático se le informa a cada contribuyente cuál es toda la información que el servicio posee de ellos y además se genera entonces esta propuesta de declaración y cruzando las propuestas, las declaraciones propuestas más las declaraciones sin propuesta, se hace todo un cruce automático, masivo, que determina en definitiva, cuáles son las declaraciones que se aceptan y aquellas con devolución. Entonces las devoluciones se hacen se informan a la Tesorería General de la República para que las curse, y por otro lado se determinan las declaraciones que pasan a revisión. Yo quisiera compartir con ustedes, dado que está presente el presidente del Colegio de Contadores, algunas de las acciones de habilitación que hemos venido haciendo con los contadores, con los 3 colegios de contadores con los cuales nosotros nos relacionamos. Nada más señalar que desde el 22 de junio del 2020 nosotros empezamos a convocar a los asociados de los colegios de contadores y auditores para que entregaran sus propuestas y mejoras para el proceso de declaración de renta 2021, entendiendo que este iba a ser un proceso en el cual iban a entrar en vigencia varias de las últimas modificaciones asociadas a la Ley de Modernización Tributaria. Por lo tanto, los invitamos a que nos dieran propuestas, opiniones, tanto de las declaraciones juradas, como el formulario 22, de los asistentes y otras materias de interés. En agosto le dimos a conocer el modelo de información para el año tributario 2021, los nuevos regímenes tributarios, las nuevas declaraciones juradas, el formulario 22 customizado. En octubre le pusimos el formulario probablemente tal. Y bueno, y en febrero y marzo iniciamos un ciclo de charlas dirigida principalmente a contadores, cuyo objetivo era precisamente llevar la teoría de ejercicios prácticos que incluían el llenado de DJs y formulario 22, con los nuevos regímenes tributarios principalmente, a lo cual asistieron más de 5.000 participantes. La recepción de declaraciones juradas, por supuesto que reconociendo el esfuerzo de los contadores, se cumplió en plazo. Al 31 de marzo, tal como nosotros lo publicamos en su momento, se recibieron casi 1,5 millones de declaraciones juradas, lo que incluso a la misma fecha representó más de un 43,6% del año anterior. Reconocemos el esfuerzo que hicieron los contadores principalmente para efectos de alimentar al sistema con las declaraciones juradas. Aquí hay una tabla que compara tanto en términos de declarantes como en términos de registro las declaraciones juradas para los distintos años. Y respecto a las declaraciones de renta, al ser un proceso de cierre del año tributario, como ya lo señalaba, mayoritariamente los resultados generan devoluciones de impuestos, producto precisamente de retenciones efectuadas a los contribuyentes y además por los pagos provisionales mensuales entregados por las empresas. Los contribuyentes con pago pueden hacerlo en línea o acogerse a un pago diferido que puede efectuarse a partir del mes de mayo. Esto es algo que no se conoce mucho, no se utiliza mucho. Pero los contribuyentes que efectivamente tienen dificultades para pagar pueden perfectamente usar, ¿verdad?, acogerse a lo que establece la ley respecto a declarar en el mes de abril y pagar posteriormente a través de este pago diferido con intereses más bien y reajuste, pero sin multas. Y si este pago diferido se paga por internet, automáticamente se recibe una condonación del 70%, que incluso es posible ampliar, y eso tiene que ver con lo que vamos a conversar en un momento más. Aquí lo que vemos entonces es que mayoritariamente las declaraciones solicitan devolución, los contribuyentes solicitan devolución, y son pocos los que pagan en el fondo, ¿no? Entonces yo diría que tal vez lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que este es un proceso donde mayoritariamente los contribuyentes solicitan devolución. Nosotros a esta altura ya llevamos
más de 2.200.000 declaraciones presentadas, donde el 83% de esas declaraciones están solicitando devolución y que esperan que la primera devolución para todas aquellas declaraciones que se presenten hasta el 23 de abril se curse el día próximo 12 de mayo. Por lo tanto, modificar la fecha implicaría de alguna manera también afectar este calendario. Aquí está una tabla con el número de declaraciones que se han recibido en los últimos años a igual fecha. El año pasado tuvimos un incremento precisamente porque se anticiparon las fechas de devolución para el mes de abril, lo que motivó e incentivó a que muchos contribuyentes también anticiparan su declaración. Pero si comparamos el año 2021 con el año 2019, que son comparables, tenemos más de 200.000 declaraciones más que ese año a la fecha. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes, más allá de entender las razones por las cuales nuestros amigos contadores están planteando esta solicitud, yo quisiera nada más que compartir con ustedes cuáles son las consecuencias o inconvenientes que tiene ampliar el plazo de las declaraciones. En primer lugar, lo que señalaba, retardo en las devoluciones de impuestos. De recibirse con retardo las declaraciones juradas o las declaraciones de renta, se afecta la revisión y se afectan los cruces de declaraciones de contribuyentes que solicitan devolución de impuestos, ya que necesariamente se deben postergar también los cruces asociados y por lo tanto se tienen que postergar también las fechas de devolución. Hay del orden de 500.000 socios de empresas que no podrían tener su propuesta ni recibir su devolución en las fechas que hemos definido hasta que sus sociedades no presenten sus declaraciones juradas o de renta. Y si bien uno podría a lo mejor anticipar esas devoluciones, obviamente se corre un alto riesgo de fraude tributario al devolver impuestos que no es posible poder verificar si han sido enterados. Después otra consecuencia, otro inconveniente es que no hay que olvidar que desde hace ya un par de años, junto con la declaración de renta, se calculan las cotizaciones previsionales de los trabajadores independientes, lo que le da derecho a los beneficios de salud, seguro invalidez, sobrevivencia, accidente del trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades graves mayores, en fin, y son del orden de 500.000 trabajadores independientes quienes por ley tienen cobertura desde el mes de julio de cada año, en particular en esta oportunidad del próximo mes de julio. Por lo tanto, al retrasar el proceso, obviamente nosotros no podríamos cumplir con entregar oportunamente esta información a la tesorería en el mes de mayo, y la tesorería, por lo tanto, se vería imposibilitada de realizar los procesos también en los plazos que están establecidos en la ley y pagar a cada una de las entidades, entonces, los montos que se le descuentan a estos 500.000 contribuyentes para efectos de que puedan tener cobertura de prestaciones sociales a partir del mes de julio. Ese es otro inconveniente. Entonces, a su vez, las rectificatorias de declaraciones también habría que atrasarlo, lo que significa que contribuyentes que ya declararon, por ejemplo, un contribuyente que declaró el 1 de abril, tendría que esperar hasta fines del mes en que se decida postergar, porque en este caso junio, para corregir su información, lo que significaría de alguna manera aumentos en los intereses en caso de pago, o lo que nosotros vemos como una mayor complicación es retrasar su devolución. Lo otro es que se tendría que postergar también, no se podrían hacer convenios de pago, los contribuyentes no podrían acogerse a convenios de pago con tesorería mientras no se encuentre vencido el proceso de declaración. Y por último, el proceso se inicia anualmente en el mes de junio. De retrasar este proceso también debe retrasarse al menos en un mes el proceso de fiscalización, y por lo tanto eso tiene también un impacto en recaudación fiscal, además de los mayores costos de modificación de los sistemas informáticos, tanto la tesorería como el servicio. Entonces, sin perjuicio de que nosotros entendemos cuáles son las dificultades, sin perjuicio de que hemos intentado facilitar este proceso, sin perjuicio de todas las consideraciones que están arriba de la mesa, a mí me parece importante, señor presidente, por su intermedio, el compartir con ustedes cuáles son los inconvenientes, compartir con ustedes cuáles son las consecuencias, y que en mi opinión el principal efecto es las devoluciones de impuestos. Como señalaba, en este proceso el 80% de los contribuyentes que hacen su declaración de impuestos solicitan devolución. Por lo tanto, en un número de ellos, no menor, veríamos también postergada esa devolución. Por eso entonces que en el uso de nuestras facultades, porque por otro lado hay que señalar que el servicio no tiene facultades para postergar la fecha de la declaración, pero sí lo que podemos hacer, y es lo que venimos a proponer, es que nosotros perfectamente podríamos postergar hasta junio o incluso más el pago de las declaraciones. Vale decir, ¿qué establecemos? Establecemos mantener la fecha de la declaración probablemente tal, para efectos de no ver retrasadas las devoluciones, como señalaba anteriormente, que es el principal inconveniente, y sin embargo, sin perjuicio de eso, por la vía de condonar, incluso en un 100%, en lo que nosotros ofrecemos, condonamos un 100% los intereses para todas aquellas declaraciones que se presenten dentro del plazo,
pero que se acojan a esta modalidad de pago diferido que está establecido en la ley. No habría que hacer ninguna modificación. Simplemente nosotros, por la vía administrativa, podríamos ampliar la condonación al 100%, de tal forma de poder hacernos cargo principalmente de las dificultades de flujo de caja que sabemos que muchos contribuyentes, pequeños contribuyentes, pues sobre todo, tienen en este instante, que se van a ver imposibilitados de tener que hacer sus pagos. Esa es la propuesta que nosotros hacemos, señor presidente, por su intermedio, y quedo atento a las consultas que surjan durante la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Vamos a escuchar a señor Barría, el presidente del Colegio de Contadores, y de ahí vamos a intercambiar opiniones. Veo que hay algunos acercamientos, podríamos llegar a alguna solución. Señor Barría, tiene usted la palabra. Seguramente debe andar haciendo algunos cálculos de renta en algún lado, porque no lo vemos por aquí. Señor Luis Barría, el presidente del Colegio de Contadores, por favor. Buenas tardes. Ahí está, ya pensamos que andaba por ahí. ¿Puede prender su cámara, por favor? La cámara, por favor, José Luis. Está. Va a salir justo al lado de la diputada Cida, así que va a estar bien acompañado ahí. ¿Escuchan? Lo escuchamos, sí, pero no lo vemos. Ya, si no, sin cámara, nos conversa sin cámara, porque no se ve la... Ya, perfecto. Con el director. Lamentablemente, hoy en día, la principal dificultad que tenemos no tiene que ver ni dificulta la devolución que se pudiera hacer a todos aquellos que el servicio de impuestos internos le ha hecho la propuesta. ¿Aló? Sí, se escucha más o menos, pero dele nomás. Ya, que se le ha hecho la propuesta y en definitiva esa gente no triangulada, ampliación del plazo especialmente no está funcionando todo lo que tiene como el tema de impuestos, señor Barría, no está funcionando, no lo podemos escuchar ni ver. Señor presidente. Ahora, ya. A ver, presidente, voy a dejar con usted al encargado tributario de la comisión, don Juan, para que él haga, digamos, la alocución que quería hacer yo, por favor. Entonces, don Juan, se está preparando para ser presidente, aproveche. Sí, señor presidente, buenas tardes a los asistentes, al presidente del Colegio de Contadores, también a todos los diputados y al director de Impuestos Internos que nos acompaña. Ciertamente, bueno, escuchamos con mucha atención lo que expresó el director de Servicio de Impuestos Internos, pero no obstante, diríamos que la gran problemática que existe actualmente es que desde el punto de vista de los contadores, que estamos encima de los números y revisando la información, hemos detectado una serie de inconsistencias en la información que está proveyendo Impuestos Internos en su asistente de renta que mencionaba el director, que realmente ponen en una situación de incertidumbre a los contribuyentes en términos de su declaración final, ¿cierto? Tanto al contribuyente en el pago, pero también al Estado en términos de la recaudación, porque probablemente, como está la situación actualmente, se le podría devolver dinero a personas que no corresponda,
¿cierto? Y en otros casos, personas que paguen más de lo que corresponde. Eso se ha detectado por miles en Chile. A nivel de los contadores, reportes de mala información entregada por impuesto interno. Y yo diría que esa es la principal problemática. También existió unos cambios de régimen tributario que son sumamente importantes en este proceso, porque pensemos que una empresa pyme paga un 10% de impuestos, una gran empresa paga 27% de impuestos. Ese proceso se realizó en septiembre del año pasado, 2020, y solo 6 días antes tuvo la circular 62 de PYME que definía cómo se iba a caracterizar el régimen tributario para PYME. Entonces hubo muy poco tiempo para elegir ese régimen y posteriormente, cuando se le solicitó a Impuesto Interno hacer los cambios de régimen, apeló a que la fecha terminaba el 30. Y además, posteriormente, vía sistema, y eso también fue manifestado por muchos contadores, Impuesto Interno cambia en forma unilateral los regímenes y posteriormente hace una suerte de salida, ¿no es cierto?, a este proceso para regularizar, que no en todos los casos ha sido óptimo. Pensemos que no todos los contribuyentes tienen un asesor tributario. Pensemos también que hay contadores que tienen hasta 400 empresas que asesoran. ¿Ya? No estamos hablando acá del caso de grandes empresas, sino que de las pymes, que muchas veces el contador ve muchas pymes, no solamente como una gran empresa que puede ser, que tiene, ¿no es cierto?, un grupo de asesores mayor de 50 incluso o más contadores. Entonces, diríamos que esa es la principal dificultad que se presenta actualmente. Y adicionalmente se presenta toda la situación de problemas en la página web, que acá tenemos una presentación, que si me dan acceso se las puedo entregar. Bueno, esta presentación es en nombre del Colegio de Contadores, pero también de la Cámara Nacional de Comercio, que nos evidenció muchos de los problemas de sus asociados, que son mayoritariamente empresas de comercio, servicio, turismo, empresas mayoritarias en Chile. También en algún momento la CONAPYME, la multigremial, también nos manifestaron las problemáticas y nos acompañó con las declaraciones que ha hecho el colegio. Y también el Colegio Nacional de Contadores, que mencionaba también el director de Impuesto Interno, que se reúne periódicamente, también nos apoya en esta moción, porque entiende las problemáticas y las complejidades en las que se está realizando el proceso de operación renta. Por tanto, ¿cómo vemos nosotros el proceso? Y esta lámina es bastante gráfica, ¿no es cierto? Los contadores ven el panorama bastante negro porque somos los responsables, junto a los contribuyentes que asesoramos, respecto a la información, no solamente la declaración, sino que la calidad de la información, porque pensemos que posteriormente hay un proceso de revisión, de observaciones y de contingencia para los contribuyentes. Y este proceso se ha visto afectado gravemente en esta operación renta. También pensemos en la pandemia, ¿no es cierto? Estuvimos 15 días con restricciones de movilización, no nos pudimos reunir con nuestros clientes. Por tanto, si a esto le adicionamos la falta de herramientas confiables que tiene que brindar Impuesto Interno para esta digitalización, que ha sido, diríamos, reconocida en el mundo, pero puntualmente en este año pensamos que han existido problemas graves respecto a poder contar con esta información que mencionaba el director en forma de propuestas, de información automatizada. Creemos que los problemas han sido graves, ¿ya? Y adicionalmente un escenario de pérdida de los negocios. Sabemos que muchos han perdido 50% de venta, en algunos casos como el turismo 0% de venta. Por tanto, es claro que van a estar en pérdida tributaria. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Devolución automática de PPM. Si hay una empresa que tiene pérdida tributaria, no tiene por qué estar reteniéndose los PPM. Entonces, debiera haber una devolución automática de PPM y posteriormente se revisa cuál fue la pérdida final, porque pensemos que estos son procesos acumulativos. El siguiente año se va a revisar nuevamente la pérdida y probablemente incluso se la podría objetar Impuesto Interno si no está bien determinada. Y pensando en el proceso, y acá hay un flujo bastante simple, este proceso tiene varios hitos. Lo primero fue la elección del régimen tributario. Como mencionamos, no fue en el óptimo porque las circulares estuvieron al límite. Posteriormente, Impuesto Interno cambia los regímenes vía sistema. Los contadores se dan cuenta porque están al día de los números y en muchos casos han tenido que estar regularizando esta situación y diríamos, en casos dramáticos no han podido cambiar el régimen tributario.
teniendo que estar en grandes empresas, siendo que son pymes. Posteriormente, la confección de balance, que no es un proceso menor, y esto requiere estar con el cliente. Y acá estuvimos restringidos por la pandemia más de 15 días en el proceso de operación renta. Las declaraciones juradas, no solamente es importante mencionar el número de declaraciones juradas, sino que cuántas de estas declaraciones juradas están con observaciones, cuántas de estas declaraciones juradas han sido declaradas en blanco con un peso, porque muchas veces los contadores por cumplir las declaran en un peso porque no tienen la capacidad de análisis ni la información para poder hacer la declaración. Y después viene el proceso de operación renta. Requiere que todos estos procesos estén óptimos y hasta a la fecha diríamos que tenemos deficiencia en cada una de estas etapas. Y esto, de seguir en la situación actual, va a traer consecuencias posteriormente, observación de renta, procesos de fiscalización extensos, también problemas con las pymes a nivel de financiamiento, porque el banco que ve una declaración observada de impuestos no le da crédito a la pyme. Y posteriormente, contingencias y fiscalización. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que esto se haga bien, en los tiempos que corresponde, tanto los balances, las declaraciones juradas se puedan hacer en forma correcta y, por tanto, el proceso de declaración de renta sea óptimo. Y se minimiza el nivel de observaciones y fiscalización con ahorro importante para el fisco, definitivamente. Por tanto, cabe preguntarnos si el proceso ha sido óptimo, como se ha publicitado por parte de Impuesto Interno, y creemos ciertamente que no. Han existido atrasos en la emisión de circulares. Las restricciones que nos tuvieron a nosotros más de 15 días en un proceso crítico, muchos contadores incluso toman vacaciones antes de abrir para focalizarse en el proceso de operación renta, pero estuvimos 15 días paralizados y no pudimos trabajar en forma óptima. Y nosotros, interesados en poder tener una visión objetiva, hicimos una encuesta entre nuestros asociados que fue respondida por casi 1.200 asociados, representa más del 25% de los asociados al Colegio de Contadores, en torno a 70.000 empresas, pensando que cada asociado tiene un grupo de 50 empresas que asesora. Y nos dijeron, primero, 64% piensa que el sistema se hizo mucho más complejo. Particularmente el régimen PYME, que se mostró como un sistema simple, fue más complejo. Los asistentes de renta, que mencionaba el director de Impuesto Interno, que fueron establecidos en la ley para facilitar la tributación de la PYME, no han funcionado y han tenido errores gravísimos de información, de inconsistencia, que diríamos, como conclusión, han complejizado el sistema porque los contadores perdieron la confianza en los sistemas y están haciendo las declaraciones manuales o en algunos casos tratando de forzar los asistentes que están mal diseñados definitivamente por parte de Impuesto Interno. También nos manifiestan los asociados que las observaciones, que probablemente van a quedar, ¿no es cierto?, a nivel del proceso renta, normalmente no se pueden solucionar vía sistema, sino que hay que ir presencialmente a las oficinas de Impuesto Interno a solucionar las observaciones a la renta que son necesarias para poder liberar las devoluciones que mencionaba el director, porque las devoluciones no son automáticas. Si hay una observación al proceso de renta, no se entrega la devolución al contribuyente, en este caso mayoritariamente pymes. Pensemos que el 98% de los contribuyentes son pymes. Por tanto, debemos mencionar, y acá también concordamos con el director de Impuesto Interno, mayoritariamente hay devolución, pero estas devoluciones solamente se cursan si las declaraciones de renta están liberadas de observaciones. Si tienen observaciones, no se cursan esas devoluciones. Por tanto, si hay problemas en el proceso, no pensemos que las devoluciones no van a estar y en la liquidez que requieren en este momento las empresas pymes. También graves problemas de funcionamiento en la página y la plataforma de Impuesto Interno. Esto ha sido público, es decir, en las redes, en la prensa, los asociados que remiten día a día reclamos respecto al mal funcionamiento de la página de Impuesto Interno, y temas gravísimos como los cambios de régimen que hizo Impuesto Interno en forma unilateral. El contribuyente asignó un régimen vía sistema y posteriormente, no sé cuál habrá sido el problema en la base de datos de Impuesto Interno, cambiaron los regímenes y los contribuyentes se dieron casi en el límite de la operación renta, se dieron cuenta que estaban en un régimen que no les correspondía, un régimen tributario que no les correspondía. Los asistentes de renta que ya mencionamos, que no han funcionado. Entonces, cuando vemos que se entrega información como que la propuesta
de renta para el contribuyente va a ser en forma automática. Muchos contadores, diríamos, piensan que es un mal chiste porque realmente la información no está en forma óptima en la página de Impuesto Interno. Nosotros lo que estamos proponiendo es que Impuesto Interno revise esta información junto con poder ampliar el plazo de la operación renta. Acá tenemos algunos ejemplos que se los vamos a dejar, pero estos ejemplos se multiplican por miles. Consistencia entre la información mensual que se entrega a nivel de los formularios de IVA respecto a la información que está entregando Impuesto Interno en diríamos, los asistentes de renta en estas propuestas, que son temas, diríamos, errores graves, porque es información que tiene el mismo Impuesto Interno, es decir, en la misma información que tiene en sus bases de datos, está entregando información inconsistente a los contribuyentes. Problemas también con temas, por ejemplo, con los ingresos que se están declarando en estos asistentes de renta. Todos estos temas han sido identificados por los contadores que están, como menciono, día a día en los números de los contribuyentes. Problemas de mal funcionamiento de la página. Esto se multiplica, como menciono, por miles en Chile y se agrava, sobre todo los fines de semana, cuando los contadores quizás han tenido un tiempo de trabajar en forma más focalizada, porque pensemos que muchas de los contadores son mujeres que están en la semana con su hijo, ¿no es cierto?, en el tema de la educación, y además trabajando en esta modalidad de teletrabajo, y el fin de semana normalmente la página se cae, no se puede avanzar. Problemas en los asistentes de renta, con graves errores. Fue estipulado en la ley 21.210 como una obligación para Impuesto Interno de proveer la información base para los asistentes de renta. Pero, sin embargo, la obligación final respecto a esta información es del contribuyente. Por tanto, poder contar con esta información inconsistente genera dudas e incertidumbre. El sistema tributario que ya mencionamos para pymes es más complejo, es decir, un sistema bajo flujo, siendo que la gran empresa es un sistema de vengado. Pensamos que acá debe existir un sistema único porque realmente esta modalidad bajo flujo ha traído mucha confusión para los contadores. Circulares día a destiempo. En algunos casos, como la circular, en este caso la 19 de imputación de pérdida de retiros y la circular 18 de regularización de diferencia de capital propio, emitida cuando comienza la operación renta. Es decir, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para poder analizar la información, definitivamente no. Lo importante del formulario 22 se generan justo en un momento de cambio importante a nivel de la modernización tributaria. Innovaciones que pensamos que son buenas, pero deberían haber sido incorporadas en otro tiempo, es decir, en un tiempo en que las cosas hubiesen sido normales, porque la misma directora de fiscalización, Carolina Sarabia, en una entrevista a ADN manifestó que este proceso de renta era anormal. Entonces, ¿qué queda pensar a los contadores respecto a este proceso de operación renta? La circular 62 del régimen PYME, que era clave para poder definir el régimen, emitida el 24 de septiembre, cuando la elección de régimen era el 30 de septiembre. Es decir, todas estas situaciones, ¿qué es lo que marcan? Una situación de, diríamos, de incertidumbre para los contadores, de incerteza jurídica para los contribuyentes en términos de cuáles van a ser los resultados de esta operación renta. Pensemos que entre circulares y legislación básica de este proceso de renta son más de 1000 hojas. Solamente suplementos tributarios son 400 hojas, que también sale a destiempo. Normalmente salía en enero y este año salió en marzo, casi al límite de la operación renta. Formulario 22 que tiene más de 200 celdas en su registro, que no se ha hecho el esfuerzo por simplificarlo y que sigue dejando a Chile en los últimos lugares de competitividad tributaria. Finalmente, en esta encuesta que le menciono representa 70.000 empresas pymes, 25% de los asociados, manifiestan que el 91% que el proceso de renta se debe postergar por estos graves errores que están ocurriendo y que ponen en jaque, diríamos, que el Estado garantice los derechos del contribuyente en este caso. En esta cruzada por poder regularizar esta situación, pues nosotros pensamos que es, ¿no es cierto?, razonable y sensato postergar este proceso de operación renta por todas las consecuencias que hemos mencionado. Hemos tenido el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, CONAPYME, la Multigremial de Emprendedores, CELET, y también la Confederación del Comercio Detallista y Turismo. Lo que solicitamos nosotros es la devolución automática de PPM. Es una situación bastante razonable, pensando que los PPM el año pasado se habían bajado
en algún periodo incluso las empresas no pagaron PPM, las empresas además están en pérdida. Por tanto, devuelvan los PPM, luego revisamos la base de pérdida o de utilidad y podemos, ¿no es cierto?, hacer las cosas bien. Eso es lo que estamos proponiendo. Postergación de impuesto a la renta a las pymes hasta en 12 cuotas, en el caso que deban pagar. Es decir, aquí requieren una inyección de liquidez inmediata. No debemos esperar que se vayan a regularizar observaciones, que probablemente va a pasar un año. Impuesto Interno está colapsado en términos de su organización interna. No da respuesta. El teletrabajo, las conferencias que hacen con los contribuyentes no están dando realmente buen resultado. Y por tanto también solicitamos eliminar multas de intereses. Apuntando también a la propuesta realizada por el director de Impuesto Interno, creemos que esto ya está en la ley. Es decir, acá necesitamos algo que realmente sea un cambio importante para poder dar garantía a los contribuyentes respecto a la información, para poder también incorporar una liquidez importante a las pymes, devolución automática de PPM. Pensamos que es la solución. Y también dentro de esta solicitud, y en unión con la Cámara Nacional de Comercio, el Colegio Nacional de Contadores, liderado por el Colegio de Contadores de Chile, también solicitamos la ampliación del plazo de declaración jurada para el 31 de mayo, declaración de renta para el 31 de junio del 2021, eliminación de multas e intereses en el proceso, tanto retroactiva como hacia adelante, dado que no han existido las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de operación renta óptimo, devolución automática de los pagos provisionales a las pymes. También pensamos que es importante que se regularicen todas estas situaciones anormales de operación de la página web de Impuesto Interno, de toda la plataforma de sistemas que tiene Impuesto Interno, y que nos pueda entregar información confiable para que como asesores de nuestros contribuyentes podamos entregar información veraz, que eso es lo más importante. Y por tanto solicitamos también una mesa técnica para poder revisar cuáles son las situaciones que se están generando. Los contadores son los que están al día con todo lo que ocurre con los contribuyentes, son los que están al día con la situación de pérdida, con los números. Por tanto, son los que más pueden aportar en este proceso de regularizar todas estas situaciones que están ocurriendo a nivel de este proceso de operación renta. Con eso concluyo, señor presidente, y le agradezco nos haya dado la oportunidad de poder exponer nuestro punto de vista. Muchas gracias, señor Pizarro. Vamos a solicitarle a usted también y a don Fernando Barraza ahí que nos manden las presentaciones porque no las tenemos. Y la verdad, antes de comenzar ya nuestros comentarios, uno en esto tiene que buscar posiciones razonables. Aquí no estamos hablando de gobierno o oposición, aquí estamos hablando de un problema real, señor director. Estamos, hoy día toda la mañana y va a seguir, estamos viendo, ¿no es cierto?, todo el tema de los impuestos estos especiales, que hablamos de miles de millones de dólares, estamos viendo el tercer retiro. O sea, hay otros temas, ¿no es cierto?, que están sobre la mesa, que tienen otro impacto. Aquí lo que estamos viendo es mucha gente que nos ha llamado, y varios de los parlamentarios seguramente los van a decir, de pequeñas pymes, personas, y lo decía el representante del Colegio de Contadores, me metí y me dice bloqueado, me metí, no tengo su información, me metí, aguánteme que estamos arreglando esta cosa. O sea, hay, y además con todo lo que se viene, más trabajo va a tener impuestos internos. Entonces la idea no es, obviamente, decir aquí no paga nadie. Si la gente, las pymes quieren pagar, o sea, además el que no hace una declaración teniendo posibilidad de un retorno, es porque no puede, si no lo haría de inmediato, porque si te van a retornar plata en los próximos días. Entonces, es para aquellos que no pueden, que están en el mundo rural, que como lo decía, no han tenido la asesoría contable o no están las declaraciones, los documentos necesarios para hacer la declaración. Entonces, aquí es donde estamos buscando algo razonable, intermedio. O sea, está claro de que debiéramos dar un plazo, ya lo dijo sin multa el señor director, bien, y sin intereses también por un pequeño tiempo, porque esa plata no está considerada en los ingresos, ¿no es cierto? Un poco más de plazo, un poco más de tiempo voluntario, que si alguien tiene un problema se acerque a la regional y después diga, oye, no puedo, no tengo esto, dame un poquito. O sea, si no es que estemos forzando 3 meses más,
pero buscar alguna alternativa intermedia entre lo que plantean el Colegio de Contadores y lo que dice Impuesto Interno, que nos dé un poquito más de posibilidades en los próximos tiempos, si no, igual no van a poder pagar, igual no van a poder declarar, ¿no es cierto?, porque tienen que meterse en el tema y no es fácil, ya falta información. Entonces, desde ese punto de vista, no sé, busquemos alguna salida que sirva, que apoye, que obviamente Impuesto Interno mantenga su situación, pero un poco, en tantas otras cosas hemos dado plazo, hemos postergado los pagos a las empresas chicas, la luz, sin multas, sin intereses, los gases, o sea, en eso el gobierno ha estado dando y considerando la situación. Entonces aquí hay un caso especial, muchos ya han pagado, yo creo que la gran mayoría, no decía el director la vez pasada, ya está con esto, o sea, son algunas personas, pequeñas empresas que quedan ahí complicadas. Entonces tratemos de buscar ahí una salida real y próxima, porque ya estamos a vencer, estamos casi a fines de abril, entonces no nos sirve seguir hablando. Está bien las mesas de trabajo, pero esto hay que tomar unas decisiones concretas. Yo vi buena disposición, hablé en la mañana con varios de los ministros que estaban acá cuando estábamos viendo el tema de los impuestos especiales, y hay disposición, entonces concretémosla. No va a ser ni blanco ni negro, nunca se puede, pero buscar alguna salida intermedia que permita dar tranquilidad. Diputado Pérez, me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Quiero hacer una consulta respecto a la exposición del representante del Colegio de Contadores y posteriormente al señor director de Impuestos Internos. Me gustaría saber, por su intermedio, presidente, al representante del Colegio de Contadores, ¿cuándo fueron emitidas las dos resoluciones a que han hecho mención reiteradamente en la exposición que habría emitido el Servicio de Impuestos Internos y que estarían entorpeciendo el trabajo oportuno que generalmente se dan los contadores con sus clientes, con sus contribuyentes? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con una cifra, un porcentaje que entregó, que la verdad que no sé si lo anoté mal o no, pero dice que el 98% de los contribuyentes que ellos como colegio, de acuerdo a la encuesta que hicieron, son pymes. Entonces, yo quiero saber si esa cifra es así y un 2% son personas naturales, o dentro de las pymes están las personas naturales. O sea, quiero que me aclaren eso porque es una cifra importantísima. Entonces, yo no sé si en Chile, del total de contribuyentes, que es una pregunta que le voy a hacer después al señor director, para saber y estar viendo cuál es la magnitud del problema. Esas serían las dos preguntas al señor del Colegio de Contadores. Y una tercera, más que es una consulta. ¿Ustedes hablan de postergar o de flexibilizar? Porque son dos conceptos distintos y que tienen efectos distintos. Esa sería la tercera, presidente. Y respecto al director, por su intermedio, presidente de Impuestos Internos, cuando el Colegio de Contadores nos plantea los cambios de regímenes, ¿eso está ocurriendo? ¿Es así? Respecto de la ley vigente, digamos, porque ese, digamos, es un tema bastante complicado, sobre todo, no olvidemos que, en definitiva, los contadores o los asesores, auditores o contadores públicos son asesores, y frente a la ley es responsable del contribuyente. Entonces, me gustaría saber eso, señor director. Lo otro, los problemas en la plataforma. Yo me imagino que el Servicio de Impuestos Internos debe tener permanentemente, dada la magnitud de los datos que maneja y la importancia de los datos y la relevancia de los datos, alguna estadística o algún reporte o algún testigo, digamos, o testeo de qué está pasando con la plataforma en los distintos ambientes en los cuales se desarrolla, que también lo han manifestado los contadores. ¿Qué vías se podrían ver como Servicio de Impuestos Internos para facilitar el proceso de renta 2021? Insisto, ¿qué vías se podrían ver para facilitar, más allá de lo que nos ha planteado el señor director del Servicio de Impuestos Internos, para facilitar el proceso de operación renta 2021, toda vez que, insisto, los contribuyentes son los responsables de acuerdo a la ley y ante el Servicio de Impuestos Internos, no son los contadores ni los asesores tributarios. Por lo tanto, me gustaría conocer un poquitito más la disposición del servicio, o si están conversando con la autoridad de gobierno, a objeto de ver la posibilidad de facilitar o flexibilizar fundadamente a aquellas contribuyentes que tienen este tipo de problemas.
Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Pérez. Diputado Hernández, ¿algo que agregar? ¿No? Diputado Moreira. Diputado Morán. Están con sus propias declaraciones de impuestos, ¿ya lo hicieron ya o no? Se les va a acabar ya. ¿Sí? Diputado Monsalve, ¿algo que comentar? Del otro tema, diputado Chilin. Gracias, presidente. Bueno, yo... Sí, porque usted lo desmiente después, así que... Tal como usted lo dijo, señor presidente, yo fui requerido por asociados al Colegio de Contadores, tanto desde San Felipe a través de la señora Carmen Castillo, que fue ministra de Salud en el gobierno de la presidenta Bachelet, y también a través de una periodista en Quilpué, de nombre Raquel, no me recuerdo exactamente su apellido. Y he seguido con interés los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos por dar respuesta a los requerimientos del gremio de contadores frente al tema de la proceso de la operación renta. Pero escuchando a ambos en esta sesión, señor presidente, tengo la impresión de que no calza la aspiración y la descripción de los problemas que hace el Colegio de Contadores con la solución que ofrece el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, no sé si corresponda o no, pero quisiera solicitar por su intermedio, presidente, al Servicio de Impuestos Internos, vía su director, a que se refiera a lo planteado por el Colegio de Contadores, porque él da una solución general de el plazo de devoluciones, en fin, pero que no se refiere a lo que está pidiendo exactamente el colegio y las personas que entiendo que son atendidas por el Colegio de Contadores. Gracias, diputado Chinen. Le recuerdo que el proyecto que nosotros y usted también y varios de aquí firmamos lo vamos a ver el próximo martes aquí, donde por ley estamos haciéndolo. Diputado Sabaja. Sí, bueno, saludar al director de Impuestos Internos, al presidente del Colegio de Contadores, todos los colegas. Bueno, esta ha sido una operación renta muy averiada, muy complicada. Sería bueno ampliar el plazo porque han habido muchas dificultades en esta operación, ya sea con el sistema, como se ha dicho aquí, de manera que puedan cumplir bien y entregar toda la declaración. De lo contrario, aquí el fisco va a salir complicado porque van a haber que rectificar estas declaraciones, van a haber errores y van a haber menor recaudación. Por lo tanto, dadas las circunstancias, yo creo que habría que evaluar una postergación, lo que sea razonable, ¿no es cierto?, para permitir hacer una buena declaración de renta, porque de lo contrario aquí no va a haber, van a haber muchos problemas y es mejor prevenirlo, como lo hemos dicho también en tema de los bonos, que después se van rectificando, porque es mejor hacer las cosas bien. Por eso que sugiero eso. Gracias, presidente. Sí, diputado Hernández. Gracias, presidente. Especialmente saludar al Colegio de Contadores y al director de Impuestos Internos. La verdad de las cosas que, por lo que manifiestan el Colegio de Contadores, y no solamente lo que está manifestando hoy día, sino que lo que se me ha transmitido durante las semanas pasadas por contadores de la zona sur, efectivamente hay un problema. Y ese problema parece ser que el impuesto interno no lo cuantifica. Entonces, me gustaría, en primer lugar, acceder a la solicitud del Colegio de Contadores. Pero, sin embargo, me gustaría también saber cuál es la magnitud de lo que significa el impuesto a la renta en nuestro país y de qué estamos hablando en general, en términos gruesos. Porque es evidente que nadie quiere perjudicar las arcas fiscales, pero también no podemos generarle un problema a los contribuyentes. Y eso yo creo que el espacio el que tenemos que empezar a conversar con el director de Impuestos Internos, porque de otra forma no vamos a llegar a ningún destino. O sea, si aquí unos se colocan en una trinchera y otro en otra, lleguemos a un acuerdo, conversemos y zanjemos esta situación con el ánimo de no perjudicar a los contribuyentes. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Hernández. Bueno, la verdad es que después de este debate, ahora usted se va a sorprender porque yo sé que el director de Impuestos Internos trae un as bajo la manga que ahora nos lo va a decir y yo creo que vamos a quedar relativamente contentos. Así que, señor director, todos oídos y vista para usted. ¿Una excepción? No, si no lo voy a asustar al director. ¿Usted tiene pacto con quién? Porque usted siempre viene con una información anexa que nosotros carecemos. Entonces, ahí hay una ventaja que me gustaría conocer. O sea, usted quiere ser off the record, por supuesto, están cerrados los micrófonos, off the record. Ya está conversado esta mañana con varios ministros políticos, los cuales entendieron el tema, y tal como usted decía, diputado Hernández, no se trata blanco-negro, no todo, pero muchas de estas cosas se puede buscar una solución, y es la disposición que yo vi en los ministros políticos al menos, pero yo sé que el director de Impuestos Internos nos va a sorprender, así que, señor Fernando Barraza, le damos la palabra. Gracias, señor presidente. Había una pregunta del diputado Pérez para el representante del colegio. Me gustaría a lo mejor que partamos por esa respuesta y luego sigo yo con todas las preguntas, si le parece. Bueno, respecto a las preguntas que habían realizado. El tiempo también, así que preciso y cortito, por favor, porque estamos en los tiempos. No, respecto al 98% de las empresas, ese es dato del propio impuesto interno que entrega, ¿no es cierto?, respecto a la gratificación de los contribuyentes, empresas que tienen ventas hasta 100.000 UF. Ese es un dato, ¿no es cierto?, por el número de empresas, ¿no? Esto no es por ventas, sino por el número de empresas. Respecto a las circulares que mencionábamos, ¿no es cierto?, está la de aplicación de pérdidas a los dividendos, que salió el 1 de abril, en pleno proceso de operación renta, la de rectificatoria de diferencia de capital propio, que también sale en pleno proceso de operación renta, 1 de abril, y una circular muy clave, la 62, ¿no es cierto?, de régimen PYME, para poder caracterizar el régimen PYME, que sale solo 6 días antes de poder seleccionar el régimen tributario de la empresa, que es sumamente crítico para poder definir posteriormente cómo va a ser la tributación de la empresa. Esos eran los puntos que yo más o menos capté como pregunta. No sé si falta alguna otra. Bien. Civilizar o postergar, dice el diputado Pérez. Postergar. Nosotros lo que estamos solicitando es ampliar el plazo, porque hay que solucionar muchas dificultades en el proceso. Es decir, todo lo que mencionamos acá de inconsistencias en las bases de datos, que no sabemos por qué se están produciendo, porque normalmente el impuesto interno se ha caracterizado por entregar información consistente en los años anteriores, pero puntualmente este año la información ha sido deficiente. Entonces eso se requiere ser solucionado en paralelo con ampliar el plazo para poder declarar en forma correcta. Muchas gracias, y ahora entonces de pie para escuchar a don Fernando Barraza, porque nos va a sorprender, así que ahora sí que tiene la palabra, señor director. Presidente, estaba pidiendo la palabra. Ya, breve, por favor, Joana, porque estamos en los horarios. Muy bien, gracias, presidente. Solo quería agradecer a los parlamentarios hoy día de la sala, ¿cierto?, que dieron más de 100 votos a favor del proyecto que presentásemos justamente para esta materia. Me alegro que hoy día estemos escuchando nuevamente al Colegio de Contadores. Lo hemos hecho en nuestros distritos, en la región. Y por cierto, también hemos recibido la primera respuesta que esperábamos ya para... No se te escucha, Joana. Más fuerte, por favor, no se escucha. Esperábamos el día viernes. Ahí sí, presidente, muy breve. Ahí sí, presidente. Ahí un poquito más, de a poquito, usted como siempre. Usted es tan simpático, presidente, gracias. Mire, efectivamente nosotros presentamos este proyecto y yo quería agradecerle a los parlamentarios que de manera transversal hoy día también le hicieron ver al gobierno y al ministro y por cierto también al Servicio de Impuestos Internos la problemática que hemos tenido. Y no solo es lo que hoy día nos plantean también los contadores, el colegio, sino también hemos conocido de otro tipo de materias, presidente, que me gustaría que también se pudieran hacer cargo ellos, que son de algunas empresas que tienen software autorizados y que también están teniendo dificultades con la misma plataforma y están
pidiéndole revalidar esas licencias y por lo tanto, más allá de la problemática que tienen los pequeños contribuyentes, también, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver en el área informática. Ya lo dijimos la semana pasada, donde usted también presidía, hoy día, y esperamos, como bien usted lo dice, que no solo este mismo proyecto que ingresamos hoy día y que esperamos ponerlo en tabla, si es que el gobierno no da respuesta, porque ya ganamos la admisibilidad, lo que no se logró en el Senado, hoy día, gracias también a su defensa, presidente, a lo que hicieron la mayoría de los parlamentarios, hemos logrado esa admisibilidad. Nos gustaría escuchar esa buena propuesta, pero que nos hagamos cargo de todo este sistema de recaudación. Queremos acompañar a los contribuyentes, pero hay que darle las facilidades. Así que solamente eso, decirles que en esta comisión están puestos los ojos de muchas personas que están esperando esta respuesta, no hoy día, sino hace meses, porque ya estamos bastante encima y hemos estado esperando muchas respuestas como lo de la boleta electrónica y tantos problemas que le hemos puesto a las pymes, a los contribuyentes, en momentos difíciles que muchos quieren pagar, recaudar. Pero por eso, presidente, con esto termino y solamente darle las gracias a todos los diputados de manera transversal que están detrás de este proyecto, que si hoy día no tenemos respuesta, espero que se pueda poner en la tabla de Hacienda. Gracias. Gracias, Joana. Efectivamente lo teníamos en tabla para el martes, pero después que ahora nos va a hablar don Fernando, seguramente nos va a ser necesario. Don Fernando, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo quisiera, antes de responder la consulta, yo quisiera en primer lugar señalar que nosotros entendemos todas las dificultades que ha habido, particularmente por los cambios asociados a los nuevos regímenes principalmente. Por eso que nosotros hemos invitado a los colegios de contadores y nos hemos reunido con ellos desde junio del año pasado. Yo quisiera nada más que señalar que el atraso que manifiestan los contadores en las respectivas circulares tiene que ver también con el proceso de difundirlo con ellos. Nosotros, antes de publicar las circulares, se las hicimos saber, se las presentamos, se las dimos a conocer a los propios contadores. Antes también de publicarlas, las hicimos pasar por una consulta pública. Entonces, no se puede, creo yo, señalar que por la fecha en la cual salieron las circulares eran desconocidas. Particularmente para los contadores, ninguna de estas circulares eran desconocidas. Y a mí me parece importante aclarar ese punto, porque o sea, si hubo personas que obtuvieron y que conocieron la información de todas las circulares con anticipación, fueron precisamente los contadores representados por sus 3 colegios. Entonces, me parece muy relevante poder aclarar ese punto. Después, respecto a los errores en la plataforma, sí, efectivamente, ha habido errores, sobre todo al comienzo. Los asistentes al comienzo tuvieron algunas dificultades, pero fueron oportunamente resueltas y hoy día están funcionando esos asistentes. Por lo tanto, yo entiendo que los contadores pongan el énfasis en las situaciones de excepción que se han producido, pero esas situaciones de excepción corresponden también a las puestas en marcha de las aplicaciones nuevas y fueron oportunamente resueltas y por lo tanto eso ya no es un problema. Entonces, lo mismo con los regímenes. Para que ustedes se den una idea, hay poco más de 1 millón de empresas en el régimen general. Después hay otros 400.000, 1 millón de empresas ProPyme en el régimen en general. Después hay de orden de 400.000 ProPymes en el régimen transparente y hay otras 150.000 ProPymes en el régimen, perdón, 1 millón en el ProPyme general, 400.000 en el ProPyme transparente y 150.000 en el semi-integrado. Entonces, estamos hablando de ese universo, estamos hablando de más de 1,5 millones de empresas con regímenes, y yo les debo señalar que el cambio que se produjo en los regímenes no afectó a más de 60.000. O sea, también es importante poner en su justa medida las situaciones de excepción que han ocurrido y no poner solo el énfasis en aquello. Y esas 60.000 empresas que fueron cambiadas de régimen no fue por un capricho, fue precisamente porque en base a la información que tenemos de esas empresas, los calificamos en el régimen que les corresponde. Y aún así, flexibilizando precisamente el proceso, si esas empresas consideran que el régimen en el cual Impuesto Interno los clasificó no corresponde, le hemos dado precisamente hasta el 30 de abril para que vuelvan a cambiarlo. Entonces,
desde esa perspectiva yo quiero señalar que nosotros hemos estado dando las facilidades que habitualmente damos y me parece un poco injusto poner el énfasis exclusivamente en aquellas situaciones de excepción que, como digo, son de excepción. Hoy día tenemos más de 1,5 millones de declaraciones juradas, más que otros años, presentadas. Y sepan ustedes que de las validaciones que hemos hecho de esas declaraciones juradas, las situaciones de excepción no son distintas a las de los años anteriores. Por lo tanto, no podemos decir tampoco que hoy día la información está errónea. No está errónea la información. Y eso ya está comprobado porque ya hemos procesado esas declaraciones juradas. Por otro lado, hay más de 2.200.000 declaraciones de impuestos de renta que se han presentado, donde, como lo señalaba, el 83% de esas declaraciones están solicitando devolución. El postergar el proceso implica también postergar la devolución de esos contribuyentes que con ansia necesitan esos fondos. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que es muy importante lo que usted dijo, señor presidente. Busquemos una solución. No se trata aquí de, y yo comparto, no se trata de ponerse en trinchera. Nosotros no estamos en eso. Nosotros sí queremos encontrar soluciones. Nosotros entendemos a los contadores, hemos trabajado con ellos, valoramos su trabajo. Y por lo tanto, lo que creo que corresponde aquí es justamente poner en su justa medida cuáles han sido las dificultades y buscar una solución. Y creo que las soluciones existen. Por ejemplo, lo que yo planteé. Lo que yo planteo creo que es lo más importante porque en el fondo permite que las pymes, que son las que están más afectadas por la situación económica producto de la pandemia, puedan efectivamente postergar el pago y sin intereses, porque cuando hay pago diferido no hay multa, señor presidente, hay solo intereses. Entonces nosotros ofrecemos el 100% de la condonación. Ahora, ¿qué estaba pensando como una forma de flexibilizar? Porque a mí me parece que más que postergar, lo que hay que hacer es flexibilizar. Porque si postergamos, como señalaba, ponemos en riesgo también la fecha de las devoluciones de los contribuyentes que con ansia están esperando las devoluciones, sobre todo en este instante. Entonces, de esa perspectiva, tal vez una medida de flexibilización es que las declaraciones se presenten en la fecha, se presenten en la fecha que corresponde. Y por supuesto que si hay, haciéndonos cargo de las aprehensiones que manifiestan los contadores respecto a que, dada la calidad de información que ellos entienden que hay dificultades, y yo le puedo señalar que de acuerdo a las validaciones que nosotros hemos hecho no hay dificultades distintas a las de los otros años, pero aún así, para bajar las aprehensiones, para despejar esas aprehensiones, yo digo, propongo lo siguiente: hagan las declaraciones en la fecha que corresponde, mantengamos la fecha de presentación de las declaraciones, demos flexibilidad para el pago. En ese sentido, nosotros mantenemos nuestra propuesta de otorgar un 100% condonación a los intereses para todas aquellas declaraciones que no puedan ser pagadas junto con la presentación de la declaración. Y digo más, propongo que en aquellos casos en que eventualmente surjan diferencias, producto de que eventualmente puede haber diferencias en la información, desde ya ofrezco a que nosotros también condonemos las multas o intereses que surjan de las diferencias de impuestos. Eso lo puedo proponer desde ya, está dentro de las facultades del servicio y por lo tanto lo pongo a disposición con el ánimo de poder buscar una solución, señor presidente. Sí, otro de los temas que habíamos visto, señor director, es dar la posibilidad, y esto lo conversé, porque aquí tenemos un compromiso también del subsecretario, don Alejandro Weber, y estaba don José Riquelme de testigo la semana pasada, que el Coto, como dice usted, que nos dijo Alejandro que el viernes pasado nos iba a enviar una propuesta, pero por escrito, para tener realidades. Veo que estamos avanzando. Quizás sí dejar la posibilidad que quien pueda probar que tuvo un problema con el computador, el mundo rural, o no tiene los papeles, etcétera, puede acercarse, ¿no es cierto?, a las regionales, donde están las oficinas, y obtener ahí unos 15 días o unos 30 días adicionales, ¿no es cierto?, para hacer la aclaración, si no estamos diciendo que no se pague, ya estamos claros que no hay multiintereses, y sí dejar la posibilidad de que no sea ex post, sino que ex ante alguien puede decir, oye, dame un par de semanitas más que estoy complicado. No sé si eso puede ser viable. Mire, si es necesario implementar algo así, nosotros estamos disponibles para hacerlo. Ahora, insisto, no por la vía de postergar el plazo de la declaración, porque eso nosotros no lo podemos hacer en el uso de nuestras facultades, pero sí podemos flexibilizar ante un atraso, un atraso fundado por alguna razón como la que usted señala. Nosotros obviamente en el uso de nuestras facultades podemos, dejando registro de esa situación, podemos efectivamente poder condonarle cualquier multa o interés que se aplique producto de esa situación. Eso lo podemos hacer y está dentro de las posibilidades existentes, eso no hay un problema para hacer eso. Ahora nosotros tenemos tendría que ser en base a algún registro para que sea controlado.
como decía Joana, nosotros tenemos un proyecto de ley que lo vamos a invitar a usted el día martes y por ley le estamos dando la posibilidad entonces de poder atrasar, porque ahora usted nos dice que no tienen atribuciones, pero por ley podemos hacerlo. Pero antes de eso entonces, y para ir terminando, haga usted, señor director, lo que nuestro subsecretario no hizo, ¿ya? De las próximas horas comprometerse a enviarnos, ¿cierto?, un documento donde dice, bueno, todas estas cositas estamos disponibles, está y lo podemos hacer rápidamente. Para nosotros, en base a eso, tomar una decisión respecto al proyecto y ya poder dar tranquilidad. Varias de las cosas usted las ha aceptado, muchas de las personas o empresas que están con problemas, estamos a miércoles, ojalá antes del viernes. Fue el viernes pasado, demos hasta este viernes para tener una propuesta formal real para hacer el análisis final, si le parece. ¿Ah? No, eso es lo que ¿Cómo no, señor presidente? Lo tengamos traducido, para eso nos sentamos ya, ni blanco ni negro, si es razonable, se ha dicho muchas cosas positivas, analizarlas bien y tomar la decisión antes de seguir con el proyecto el próximo martes. De acuerdo, señor presidente, me comprometo a dejar por escrito lo que hemos conversado acá. Yo le mando una propuesta antes del viernes. Veamos eso y igual lo invitamos para el martes para tomar la decisión aquí, o eso que está, darle la gracia y todo, o tomar la decisión que vamos a hacer con el proyecto también. Pues con eso terminar el tema. Muy bien, con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, señores contadores, también hemos avanzado, no siempre se puede todo, pero de eso se trata, ¿no es cierto?, ir buscando soluciones, así que creo que es muy positivo y vemos esa propuesta. Muchas gracias, señor director, muchas gracias al Colegio de Contadores. Suspendemos por 2 minutos para reiniciar la sesión con el tema de la mutual de seguridad. Gracias. Aquí hay harto papelito, señora secretaria, y tenemos que ver el tema de las... el proyecto este de los protocolos de seguridad sanitaria, donde los ministros de Hacienda y Trabajo se excusaron, por lo tanto no vamos a poder votar hoy día, ya, pero... Y el diputado Hernández va a dejar su voto porque la próxima semana va a ser ministro, entonces no va a venir. Entonces no... Y tenemos a don Fernando Alvear de la CPC, lo tenemos, está presente don Fernando, sí, está ahí. Ya, y de la Asociación de Mutuales, don Lorenzo Constant, no lo veo. ¿Quién tenemos de la... Apagar la cámara. Partamos entonces con don Fernando. A ver si de luego tenemos a alguien de la Asociación de Mutuales. Vámonos con la Confederación de la Producción y el Comercio. Don Fernando, un placer y lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludamos a todos los diputados y diputadas presentes. Primero que nada, en representación de la CPC, queremos agradecer la gentileza de la Comisión de Hacienda de permitirnos expresar nuestros puntos de vista en relación con estos dos boletines, el 13.600-13 y el 13.743-13 también, que están refundidos y que se refieren a las materias de protección para el retorno gradual y seguro del trabajo, y también el que establece la presunción de contagio por COVID-19 en ambientes laborales y dispone medidas de protección para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Los antecedentes, presidente. La excepcionalidad de la pandemia del COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa cuyo origen aún no ha sido establecido y que ha sido decretada como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Se trata de una enfermedad que ha producido millones de contagios en el mundo y varios miles de muertes, sobre las cuales parece que solo las vacunas serán una medida preventiva suficiente para lograr una efectiva disminución de los contagios. Así que tenemos que seguir cruzando los dedos para que nos sigamos vacunando recién. De ahí la importancia vital que tendrá para Chile seguir avanzando de manera expedita, ordenada y masiva en el proceso de inoculación de las distintas vacunas contra el COVID-19 que han ido obteniendo las autorizaciones sanitarias. Ahora, las personas en el centro. Lo terrible de la pandemia es que como con mucho dolor hemos podido constatar, ataca por igual a todas las personas, independientemente de su edad, sexo, raza o actividad. La pandemia es un evento absolutamente excepcional, que además corresponde a una enfermedad infectocontagiosa sobre la cual es muy difícil establecer algún tipo de trazabilidad. Por lo tanto,
se trata de una materia muy delicada para todos y también para las empresas, porque lo esencial es que sus actividades sean desarrolladas por personas, sus trabajadores y trabajadoras. Luego, las empresas evidentemente tienen interés en tomar todas las medidas preventivas posibles para proteger a quienes trabajen en ellas. Pero la pandemia no es algo que puedan controlar pese a todos los protocolos sanitarios que se pueden implementar. No obstante ello, desde un inicio las empresas han establecido estrictos protocolos sanitarios. Observaciones. Establecer una presunción de laboralidad del COVID-19, en nuestra opinión, es atentar contra la licencia del sistema de accidentes y enfermedades profesionales del trabajo previsto en la ley 16.744. Este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite legislativo, había incorporado en el Senado, donde nació, una disposición que preveía un seguro de cargo del empleador destinado a proteger a todos los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo en caso de contagio por COVID, independientemente del lugar de origen del contagio, de manera tal que tuvieran acceso a una atención médica oportuna y hospitalización de ser necesario, y que incluso contemplaba rehabilitación y un seguro en caso de muerte. La lógica de la propuesta tenía que ver con el hecho de que la pandemia del COVID-19 no tiene un origen conocido, y por cierto, no es de origen laboral, no obstante lo cual es importante y necesario y esencial proteger a los trabajadores. El pasado lunes 29 de marzo, la Comisión de Trabajo de esta Cámara despachó a esta Comisión de Hacienda el proyecto de ley de retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19, pero introdujo una nueva disposición en el artículo 9 que alteró todo el sentido y el propósito del proyecto de ley. Esta disposición establece que, comillas, mientras se encuentre vigente la declaración de alerta sanitaria por emergencia de salud pública por brote del nuevo coronavirus, COVID-19, los diagnósticos de COVID-19 o la definición de contacto estrecho que recaiga sobre la o los trabajadores que se encuentren ejerciendo labores en los días previos a dicho diagnóstico, deberán ser calificados como enfermedad de origen laboral por el respectivo organismo administrador, salvo que existan antecedentes evidentes que permitan fundar lo contrario. Cierre comillas. Según información oficial que ha proporcionado al Ministerio de Salud, que es consecuente con la experiencia internacional, más del 70% de los casos activos de contagio ocurren en ambientes intradomiciliarios o reuniones sociales realizadas en viviendas. Por su parte, la Ley 16.744 establece un seguro de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales que exige una relación directa de causalidad entre el accidente o la enfermedad laboral, según corresponda, y la actividad laboral prestada por el trabajador o la trabajadora. Lo expuesto claramente no ocurre en el caso de la pandemia del COVID-19, por lo que no corresponde asimilarla a una enfermedad profesional. En consecuencia, aprobar la disposición en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que establece una presunción de laboralidad del COVID-19, salvo prueba en contrario, conllevaría, en nuestra opinión, graves consecuencias. Primero, ello implicaría establecer un peligroso precedente para el sistema de accidentes y enfermedades del trabajo, como lo es que una pandemia de origen desconocido, como hemos dicho, pueda ser considerada de origen laboral. De aceptarse esto hoy, es muy probable que mañana otras enfermedades virales sean consideradas también enfermedades laborales. Segundo, traspasaría al empleador una obligación imposible de cumplir, como lo es ser responsable de que sus trabajadores no se contagien, porque pese a todas las medidas preventivas o protocolos que se puedan tomar, eso es imposible de garantizar. Al respecto, es importante recordar que el artículo 184 del Código del Trabajo establece una especie de responsabilidad objetiva de cargo de los empleadores de tener que velar por la salud y vida de sus trabajadores.
esta norma, completamente apropiada para una situación de normalidad, no podría aplicarse de la misma manera en una situación de pandemia, porque sería exigirle a los empleadores hacerse cargo de un imposible que ningún país hasta el momento ha logrado controlar, y conllevaría abrir la puerta a la industria de la judicialización. Tercero, traspasaría a las instituciones administradoras del seguro de accidentes y enfermedades profesionales del trabajo, que son las mutuales y el Instituto de Salud Laboral del Estado, la atención de la gran mayoría de los casos de contagio, lo que representaría un gigantesco incremento de costos que posteriormente tendrían que traspasar con incremento de las respectivas tasas a las empresas y a las personas debido al incremento de la siniestralidad. Cuarto, a su vez desvirtuaría el sentido del seguro del COVID-19 introducido por el Senado durante el primer trámite legislativo, porque se trataba de un seguro obligatorio para todos los empleadores, de cargo de los empleadores, destinado a atender una contingencia extraordinaria de salud pública que puede afectar a los trabajadores pese a no ser de origen laboral. Al establecer de manera arbitraria una presunción de laboralidad del COVID-19, pierde todo sentido el seguro, porque solo cubriría en caso de muerte, visto que en general la obligación de atención médica hospitalaria y de la rehabilitación sería de la y del Instituto de Salud Pública. Consideraciones finales, señor presidente. Como sector empresarial propusimos en el Senado un seguro laboral de cargo de los empleadores que permita abordar la situación excepcional sanitaria que representa el COVID-19, nuestro objetivo fue que ningún trabajador deba cargar con costos asociados a la pandemia. Y al efecto, el proyecto de ley se hace cargo de que no existan periodos de carencia ni obligaciones de copago para el trabajador. Ahora, nuestras preocupaciones con el contenido de la presente iniciativa legal tienen que ver con que no se desvirtúe el sistema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo la laboralidad de una pandemia sanitaria que afecta a toda la humanidad. Que no se carguen las empresas obligaciones imposibles de cumplir. Que no se exija a los organismos administradores de la ley 16.744 obligaciones que al aumentar sus costos las obligue a generar una espiral de aumento de costos para las empresas y las personas. Y que no se desvirtúe el sentido y efectividad que tenía un seguro de salud y vida y de manera solidaria iba a ser costo exclusivo de las empresas, en beneficio de todos los trabajadores dependientes regidos por el Código de Trabajo, independientemente de su lugar de contagio. Por último, vemos con preocupación cómo aún es elevada la tasa de contagios por COVID-19 en el país. Y al efecto consideramos indispensable corregir a la brevedad la presente iniciativa legal, recuperando el sentido consensuado entre distintos actores sociales en el Senado de la República, para que pueda avanzar de manera expedita y así dar protección a los trabajadores y sus familias, sin cargo para ellos, mientras como país seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Muchas gracias, señor presidente. Mejor que nosotros. Muchas gracias, Fernando. ¿Tenemos alguien de las mutuales que adelante no había? Hable. Acá, sí. Aquí, señor presidente. ¿Aló, señor presidente? ¿Nos escucha, señor presidente? Pero que se identifique porque no se ve nadie. Sí, ¿con quién hablamos? Lorenzo Constant, presidente, gusto de verlo y ¿Cómo de saludarlo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Es que estoy detrás de la mascarilla. Está allá al fondo, ya. Siempre usted desde el fondo y ahí pega los palos, así que adelante, don Lorenzo. Presidente, por su intermedio saludar a todos los diputados presentes y gracias por la oportunidad de representar la inquietud de la Asociación de Mutuales. Nos acompaña, o me acompaña, el doctor Jaramillo, que es de la Mutual de Seguridad de la Cámara de la Construcción, y también la señora Paulina Cuadra, que es gerente de operaciones. Después de la presentación de la Confederación de la Producción y el Comercio, presidente, quisiéramos hacer una pequeña comparación que la hará el doctor Jaramillo
en la forma en que el ámbito laboral de salud se complementa o se comparte con el área de salud común. Y que eso es un poco el fondo lo que nosotros queremos representar en esta oportunidad. Quisiera decir desde que se inició este proyecto en la discusión en el Senado, ha transcurrido prácticamente 6 o 7 meses, y donde fundamentalmente el proyecto en esa Cámara donde se generó tenía que ver mucho con los protocolos. Y quisiera decir de que tanto las mutuales con sus empresas adherentes han participado activamente en la elaboración de los protocolos. Por lo tanto, nuestra preocupación principal que nos impone la ley es hacer una labor de prevención y de sanación en algunos casos, de acuerdo a la ley 16744. De más está decir que nosotros tenemos que cumplir con la autoridad sanitaria que nos impone ciertas definiciones y procedimientos en cuanto al contacto estrecho y la trazabilidad de la enfermedad. Creo que se mencionó en la presentación anterior en que la gran mayoría de los contagios se producen no en el ambiente laboral, superior al 75%. Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, creo que habiendo ya transcurrido la primera ola, como se ha llamado desde el año pasado, y ahora en esta segunda ola, como se ha llamado, las mutuales han trabajado activamente en la prevención y en la sanación de algunos casos desde el ámbito laboral para los trabajadores. De más está decir, señor presidente, que las mutuales han puesto a disposición por orden de la autoridad a la red integrada de salud, lo que están prestando hoy día un servicio a la comunidad en general, debido a que muchos de los personas que han ingresado a la atención hospitalaria y en casos graves son derivados del sistema de salud común y son pacientes que no vienen directamente de la causa del ámbito laboral. Por lo tanto, si usted me permite, presidente, el doctor Jaramillo hará una presentación al respecto de la relación entre el ámbito laboral y el ámbito común. Sí, adelante, doctor Jaramillo. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Dígame si la ven, por favor. ¿Sí? Sí, se ve ¿La pantalla? exactamente. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los asistentes por su intermedio. Efectivamente, como señala nuestro presidente, hemos estado siguiendo este proyecto desde hace mucho rato. Desde que partió en septiembre, les voy a mostrar algunas láminas que presentamos en ese entonces, y tal como señalaba el representante de la CPC, se logró un acuerdo estableciendo o manteniendo un principio que ha regido este sistema, que es el de la causalidad directa en el trabajo, y ese es un punto esencial. Pero es un poco complejo y me gustaría ayudar a explicar esto a través de un siguiente diagrama. Nuestro sistema de salud tiene dos componentes, el sistema de salud común y el sistema de salud laboral. Una persona que trabaja en Chile como trabajador dependiente y también ahora los independientes tienen estos dos sistemas. Y estos dos sistemas son complementarios pero son excluyentes. Y eso no es antojadizo, sino que se basa en lo que ha recomendado la OIT y lo que se hace en la mayoría de los países, donde tenemos un sistema de salud laboral, por un lado, que se encarga de la cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de trayecto, y por otro lado, el sistema de salud común, que se encarga de todo lo que no es laboral. A diferencia de los otros sistemas, en el sistema de salud laboral, la administración está entregada a las empresas con administración delegada, el ISL, que es el administrador público, y las mutualidades de empleadores, que tenemos las funciones integradas. En cambio, en el sistema de salud común las funciones están separadas y tenemos administradores como FONASA y ISAPRE, pero que están separados de los prestadores. Nosotros en general somos administradores y prestadores, y eso tiene incentivos a buscar la eficiencia y efectividad de las prestaciones. Pero sobre todo, una de las diferencias importantes del sistema es que para poder hacerse cargo de un caso laboral, se requiere, o definir que un caso laboral se requiere un proceso que se llama de calificación, y todos los casos que llegan al sistema de mutualidades, ya sea por sospecha de enfermedades profesionales o de accidentes, tienen este proceso de calificación. Y es una diferencia fundamental, y ese proceso está regulado desde hace mucho tiempo, específicamente por el artículo 77 bis de la Ley de Accidentes del Trabajo. Entonces tenemos un esquema que complementa los dos sistemas
y nos parece esencial mantenerlo en su funcionamiento, porque este es el sistema que nos permite funcionar en el día a día frente a accidentes y enfermedades del trabajo. Efectivamente, hay diferencia entre los dos sistemas y entendemos que la iniciativa buscaba tratar de homologar al sistema de salud común algunas características del sistema de salud laboral. Pero en la esencia, el punto más crítico del sistema de salud laboral es que el riesgo, cuando es laboral, debe ser gestionable por el empleador. Y por eso este seguro lo paga el empleador y no el trabajador. Bien digo. En ese contexto, cada vez que un accidente o una enfermedad es denunciado a un organismo administrador, nosotros tenemos un proceso estructural de calificación y con eso definimos si es común o laboral. ¿Cuáles son las diferencias que existen en estos dos sistemas? Las carencias. El sistema de salud común tiene carencia de los primeros 3 días y el sistema de salud laboral no. Y los copagos. El sistema de salud laboral no tiene copago y el sistema de salud común sí tiene copago. Entonces, lo que hemos visto es que debido a esas diferencias se trató de resolver un problema de salud común, traspasando todos los casos por defecto al sistema de salud laboral, lo que creemos que es incorrecto porque quiebra un principio que está vigente en nuestro sistema desde los años 68, que cuando se creó esta ley, pero además es el principio que rige esto y que orienta desde la propia OIT a todos los países en términos de el origen laboral de los problemas. Efectivamente, y cuando entramos en profundidad cuáles son los problemas que ha generado el COVID en el mundo, y no solamente en el mundo de salud común y salud laboral, tenemos un problema primario, que es que incluso en los momentos más álgidos, la positividad de los casos, cuando sospechamos que tiene una persona COVID y van a consultar, la mayoría de los casos tiene una positividad baja, que aumenta sobre todo en las olas, pero eso, ¿qué hace? Cuando yo estoy estudiando a una persona y le tomo una PCR, me puedo demorar 2 a 3 días en tener el resultado. Ese periodo de tiempo, lo que indica hoy día el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud, requiere una licencia médica. Y esa licencia médica, habitualmente, como es de menos inferior a 3 días, uno de los problemas que tiene ese proceso, que es un proceso de estudio de los casos, genera que esa persona no tenga cobertura de esos 3 días, es lo que es denominado carencia, que es propio del sistema de salud común, y que en el 95% de los casos, cuando son negativos, es el trabajador el que pierde, en el fondo, 3 días de trabajo porque estuvo en aislamiento en espera del resultado, ¿ya? Cuando planteamos este problema, en ese momento, la única opción que teníamos de diagnóstico era la PCR, pero fíjese que hoy día existen los test de antígenos, que son parte de la estrategia de diagnóstico, que entregan el resultado en 20 minutos. Por lo tanto, incluso una iniciativa que se planteó en ese momento, que era disminuir la carencia o evitar la carencia para el COVID, hoy día ya tiene una solución de manera tecnológica. El otro gran componente es el componente de los copagos, ¿ya? Y acá lo que hemos visto es que en el sistema de salud común ya existe efectivamente el copago. Sin embargo, en otras presentaciones, el director de FONASA mostró cuál era la real magnitud de esto, y en ese mismo contexto, parte de las iniciativas, como presentó el representante de la CPC, era tener un seguro pagado por los empleadores para que hiciera cargo básicamente de este componente que es el copago. Esas fueron las dos razones, y las pongo en primer lugar, porque inicialmente partió este proyecto, resolver el tema de las carencias, producto del proceso de diagnóstico, y los copagos asociados a las hospitalizaciones. Ahora, ¿por qué creemos que es un problema complejo cambiar y decir que son todos laborales y no el principio de que se debe estudiar si son laborales y solamente aquellos que se demuestra causalidad directa son laborales? Porque el principio permite asignar la responsabilidad al empleador, porque el supuesto base, como les explicaba antes, es que el origen del problema, cuando es laboral, es responsabilidad del empleador, pero es gestionable por el empleador. Y eso es lo clásico de los riesgos del trabajo, el ruido, la sílice, etcétera. Pero no es así en el ámbito del COVID, salvo una excepción que ya nuestro país también ha resuelto, que es cuando el caso afecta a un trabajador de la salud, donde sabemos, y esto ha pasado en todos los lugares del mundo, que son los grupos que están más expuestos. Sin embargo, nuestro país ya adoptó el año pasado, en marzo, una definición de que los casos del personal de salud lo íbamos a considerar laborales, excepto que demostráramos que no eran laborales. ¿Por qué? Por razones obvias, como les mencionaba, porque el caso es la gente que se está enfrentando y que ha llevado una carga significativa de trabajo atendiendo a todos los pacientes con sospecha COVID, ¿ya? Eso ya está resuelto, y para el resto de las ocupaciones que no son trabajadores de salud, lo que hacemos es el proceso normal de calificación. Cada vez que nos llega un trabajador, nosotros lo que hacemos es estudiar si el origen es laboral o no. Hoy día, la mayoría de los casos, tal como se ha señalado, no son de origen laboral. Según el Ministerio de Salud, más del 75% de los casos son de origen común o adquiridos en actividades de la vida diaria, y por lo tanto el problema no está ahí, no está en el mundo del trabajo, porque también el mundo del trabajo lo que ha hecho desde el principio en esto es implementar protocolos de trabajo
que ya están operando también desde el año pasado. Entonces también vemos que en esta iniciativa el mundo de la gestión del riesgo, que es a través de los protocolos de salud, ya están implementando. La autoridad sanitaria nos pide protocolos de salud. Hoy día la Suceso, que es nuestro fiscalizador, más la autoridad de salud, definieron un formulario único de fiscalización donde se fiscalizan de forma conjunta que las empresas estén gestionando los riesgos adecuadamente. Y eso además se ha complementado con una gran cantidad de protocolos para distintas actividades económicas. Lo que le podemos contar después de un año ya de pandemia es que en general la gente que se contagia en los ambientes de trabajo en general está asociado a procesos de alimentación o, por ejemplo, cuando tienen que dormir en los mismos espacios, que son procesos donde nativamente, por ejemplo, nos sacábamos las mascarillas. Ahora, eso en el contexto de un proceso cuando aún no teníamos vacuna. Hoy día, obviamente, con la vacuna también eso ha cambiado. Por lo tanto, tenemos una situación que también es distinta. Y el otro grupo de casos son los pacientes determinados contactos estrechos, que son aquellos que estuvieron cercanos, con una definición que hoy día es privativa de la autoridad, cercanos al caso índice y se contagiaron o tienen el riesgo de haberse contagiado del caso índice. Y estas personas, inicialmente le dábamos 14 días de reposo, nosotros hemos pagado todos los casos que la autoridad nos indica de contactos estrechos, el subsidio, pero hoy día son 11 días, pero también usted ha escuchado en el último tiempo que el Ministerio de Salud permitió la posibilidad de que hubiese un acuerdo cuando aquellas personas no están enfermas, de 10 casos definidos como contactos estrechos laborales, 9 no hacen la enfermedad, solamente 1 hace la enfermedad, esa es la estadística acumulada. Por lo tanto, hay 9 personas que nunca se enfermaron, solamente estuvieron en vigilancia. Y esas personas pueden trabajar, por ejemplo, y por lo tanto se han establecido la posibilidad de acuerdos también. Con todo, además de eso, desde esa época, ya la autoridad hoy día ha implementado una serie de mecanismos distintos y hemos avanzado. Aquí solamente para que se haga una idea, cuando hicimos un análisis en ese momento de en qué significaba el mayor costo, ¿ya? Lejos, el mayor costo es el estudio de enfermedades en el periodo de latencia, porque la PCR se demoraba 2 a 3 días y en algunos casos cuando estábamos en el pic se llegó a demorar incluso una semana o más. Eso era el costo mayor y ese costo lo pagaban los trabajadores. Entonces, la iniciativa, después de la presentación que hicimos al Senado, logramos que los senadores entendieran que en general no era un tema de cambiar si es laboral o no, sino que el sistema opere adecuadamente, pero que hay un problema con la carencia. Sin embargo, como les mencionaba, este problema, que era el que significaba el mayor costo, hoy día, por ejemplo, con el cambio de tecnología a test de antígeno, está en general bastante bien abordado, ¿ya? Y por lo tanto, uno de los problemas que quedan es básicamente el costo de la hospitalización en aquellos casos en que FONASA no cubre toda la hospitalización, pero también ahí el país ha avanzado y habíamos hecho una propuesta. Hoy día existe un GRD específico para este grupo de pacientes que se hospitalizan en los UCI por COVID y por lo tanto también hay una homogeneidad de costos, pero que probablemente el director de FONASA, que también presentó en esa instancia, pudiese aclarar de mejor manera, ¿ya? Por eso es que nosotros en el momento, cuando nos preguntaron nuestra opinión respecto a esta iniciativa, lo que les planteamos fue mantener el sistema tal como está funcionando, tiene institucionalidad, tiene mecanismos de reclamación. Si se califica un caso distinto y una de las partes no está de acuerdo, se puede apelar a la Suceso, se puede apelar incluso a las mismas mutualidades para que revisen los antecedentes. Eso tiene un protocolo hoy día muy bien afinado y que lleva más de 5 años de ejecución y por lo tanto un proceso expedito. Y por lo tanto tiene institucionalidad para resolver las controversias, que se genera un modelo de hospitalización estándar para que ya está operando en general, que se fortaleciera la capacidad de testeo. Hoy día somos parte de la estrategia de testeo de la autoridad sanitaria. Hay un programa de vigilancia definido específicamente para las empresas pequeñas. Hay también iniciativas para las empresas que lo quieren hacer con recursos propios. Todo esto ya está operando y acá nuestro principal mensaje es que la institucionalidad que tenemos hoy día se ha hecho cargo de lo que ya ha significado este proceso y un poco lo que le he estado comentando entre medio en este resumen, donde ya tenemos soluciones para abordar. De hecho, disminuyeron los días de contacto estrecho 14 a 11, se ha avanzado en la definición del riesgo laboral ya no solamente con la PCR, sino que con el test de antígeno, lo que facilita enormemente el proceso de estudio. Estamos trabajando con la autoridad en los procesos de búsqueda activa. Tenemos cada 2 semanas un reporte con la autoridad Suceso y Salud de cómo estamos haciendo el proceso de búsqueda de casos en las empresas, que es el famoso BAC, en las 2 modalidades que existen. Y también se han implementado sistemas informáticos, se ha mejorado la comunicación, existen problemas aún en la oportunidad de entregar los resultados de algunas cosas,
Pero hemos visto que, y este es nuestro mensaje principal, la institucionalidad que no cambia el sentido y que ha mantenido hasta ahora el que el origen laboral se debe estudiar para definir si algo está causado por el trabajo o no, que es un principio universal, es lo que tenemos que mantener y hacer que en los casos que existan diferencias opere el sistema. Pero además se ha avanzado todo, en las distintas áreas, no solamente de atención de casos, como explicaba el presidente, nos hemos puesto a disposición de la Autoridad de Salud, transformando nuestros hospitales, que en general son de trauma, a centros que atienden hoy día la mayor cantidad de los casos hospitalizados son de COVID. Y además de eso, implementando estrategias de ayuda a las empresas para prevenir los casos, así como también de trazabilidad y búsqueda activa de casos, tanto en los contactos estrechos como en todas las indicaciones que nos hace la autoridad, por ejemplo, frente a un brote que ocurre en una empresa o frente a algún requerimiento que especialmente indique la autoridad. En eso, hoy día tenemos sistemas operando, tenemos procesos operando y, como les mencionaba, todo eso en el marco de una gran cantidad de protocolos que son de gestión del riesgo para minimizar el riesgo de contagio en las empresas y que es lo que ha permitido que muchas empresas puedan trabajar y vivir con coronavirus, que es lo que hemos promocionado como mutualidades, ¿ya? Tanto el IST que nos acompaña acá como nosotros de la Mutual y el resto de los organismos administradores, donde están el ISL también del ámbito público, pero también hay empresas con administración delegada que están trabajando en esto. Entonces las mutualidades y la institucionalidad pública hemos aportado desde nuestra vereda con la misma institucionalidad, haciéndonos cargo de lo que corresponde, entendiendo que este es un problema que se generó en el ámbito de los modelos de enfermedades comunes, que tiene la posibilidad, en el caso de salud, de ser resuelto el problema y así ha operado. Todos los casos en general de salud se asumen como laborales, salvo los que se pueda demostrar lo contrario. Pero al resto creemos que lo importante es mantener la premisa de que se debe investigar si el origen es laboral o no, tal como se ha hecho desde siempre, estableciendo la causalidad directa como el punto angular y central, lo que da sentido a que los empleadores se hagan cargo de estos riesgos y por lo tanto que lo puedan gestionar. Eso, presidente, no sé si tiene alguna duda que le pueda ayudar. Sí, lo que pasa es que al no tener, bueno, veo que está Francisco del Río por ahí, pero al no tener el Ejecutivo, porque tengo varias dudas técnicas aquí que yo estaba conversando con la secretaria, ya, porque aquí tenemos que ver Hacienda, los números, ya, y en el primer informe, cuando estaba el Senado, las indicaciones que hicieron era que no tenía con el seguro individual, etcétera, no tenía gasto fiscal porque era privado lo que pagaba. Y luego viene por el gasto del FONASA, pero ahí se la secretaria mi interpretación, porque estoy leyendo el informe financiero y dice que la obligación de contratar el seguro precedente solo aplicará a los trabajadores del sector privado, por lo tanto eso no tiene impacto. Y más abajo dice, por el contrario, para aquellos afiliados que están en el sector público, no existe gasto incremental para el fisco, dado que hoy día esto está siendo financiado por los distintos servicios. Pero luego dice que FONASA va a financiar los días no trabajados anteriores, ¿ya? Pero reemplazando parte de la contribución, o sea, ¿dónde está el costo? Pero ahí donde no me queda claro, los 26.000 millones no me quedan claros de dónde salen, si ya están, sí, pero ya están en el presupuesto, entonces no hay un nuevo gasto, porque aquí dice que sí. Entonces, eso entonces ahí le vamos a pedir a Francisco, por favor, si le puedes traspasar, y necesitamos el ministro antes de seguir avanzando, porque tenemos la parte técnica nuestra, que son los números, tenemos algunas dudas, ya en ese sentido, si como Hacienda tenemos impacto o no tenemos impacto, entonces no podemos, estimado Lorenzo y Fernando, avanzar más, porque tenemos dudas conceptuales, primero técnicas de comisión, presidente. Y obviamente tenemos que hablar de estos temas, escuchar la posición del ministro primero y luego hacer ya nuestras dudas y nuestros planteamientos. Sí, te escucho. Presidente, muchas gracias por su intervención. Sí. Saludar a los miembros que están presentes y a los invitados que han expuesto con bastante claridad los contenidos del proyecto. Primero, en la formalidad, presidente, tuvimos conversaciones anteriores con la señora secretaria, porque la sesión de sala se prorrogó, se atrasó al inicio de Hacienda y nos pilló, estábamos con el tiempo. Sí, es que estaban aprobando para que usted pague más impuestos, don
En ningún caso, no hay ningún riesgo para el país de eso. Entonces lo que ocurrió es que se nos juntó con una reunión bilateral con el presidente, entre el ministro y el subsecretario que lleva esta materia. Entonces fue un problema mecánico que se va a subsanar la próxima sesión o cuando la comisión determine que debemos asistir, que siempre hacemos disciplinar, especialmente en el caso del ministro Melero, que ha sido parte de esa comisión durante tantos años y les tiene un especial afecto a usted y al resto de los parlamentarios. Desde ya entonces citado para el martes 3:30. Partimos con este proyecto para terminarlo el martes a las 3, perdón. Martes a las 3, entonces lo vemos por aquí. Ningún problema, presidente. Y ahí solamente escuchamos y después hacemos la ronda de las preguntas. Perfecto. Y la única duda, como te digo, que me queda para que la vean bien, aunque más financiera, ¿ya? Sí. El impacto financiero que me queda un poco en el aire, hay que cómo paga FONASA o no paga, si está en el presupuesto, como decía el diputado Hernández, o es nuevo, adicional. Así es, presidente. Precisamente el impacto fiscal tenemos dos orígenes acá. Uno que es el que FONASA va a pagar los días de carencia que se pagan, que ya dejan de ser de carencia en este caso, y ahí hay un desembolso fiscal. Sin embargo, nosotros, y probablemente con mayor asertividad lo va a hacer presente el ministro, tenemos el problema de que en trabajo se aprobó una indicación que irroga gasto fiscal, que obviamente por ser indicación parlamentaria no tiene informe financiero. Pero tenemos la duda si Hacienda se debe o no se debe pronunciar sobre esto, o que si debe tener autorización de la sala para hacerlo, según me explicaba la secretaria. Esa norma está contenida en el artículo 9 y consiste en la presunción de laboralidad. ¿Por qué tiene gasto fiscal? Básicamente porque obliga a una serie de prestaciones por parte del Instituto de Seguridad Laboral, que es la administradora del seguro que corresponde al Estado. Entonces, por ahí probablemente van a ir las presentaciones del día martes y desde ya quedamos a su disposición, presidente, y excuso primero al ministro por esta circunstancia y agradezco su disposición para poder escucharnos el día martes, presidente. Sí, y ojalá, Francisco, que sea el compromiso, porque tenemos discusión suma y se nos vence el miércoles. O sea, el martes tenemos que verlo, si no se nos va a ir el sistema. Así que para el martes, por favor, que asistan los ministros, está bien, los presidentes y todo lo más, pero aquí también hay un tema importante. Ya, y entonces ahí claro, como esperábamos verlo hoy día, no tenemos problema, pero en ningún caso vamos a estresar la comisión con las urgencias y vendremos el martes a ver si se puede despachar el proyecto y si no, lo haremos en otra oportunidad, presidente. Pero a en las mismas condiciones, a nuestros invitados, no pudimos hoy día hacer las preguntas por estas condiciones, pero si el martes quieren estar presentes, encantados, ¿no es cierto?, por si hay algunas dudas, una vez que escuchemos la exposición ministerial, a ver si hay algunas dudas, ojalá que estuvieran por acá también. Así que martes a las 3 de la tarde partimos con este proyecto, mi estimada secretaria. Diputada Cid, páselo bien y nos vemos mañana nosotros y el martes en la comisión. Habiéndose cumplido el motivo, agradeciendo a nuestros interlocutores, se levanta. Thank you.